¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos con toda la información que le traigo el día de hoy que está potente. Y bueno, mi gente, esto sí que no lo veíamos venir. Prepárense porque el galán turco Can Yaman vuelve a estar en boca de todos y esta vez no fue por un nuevo drama ni por sus músculos, sino por una decisión de amor que dejó a todos en shock. Y bueno, es que según la periodista Mujer Dagistanlit Erdogan, Can Yaman, que lleva apenas 4 meses saliendo con su novia Sara Bluma, tomó una decisión radical, sí, radical, y ya saben que Can Yaman cuando hace algo lo hace a lo grande o mejor no lo hace. Pero vamos a ir paso a paso porque esto tiene historia. ¿Se acuerdan cuando Can Yaman conquistó al mundo con el King Kush? Era el chico perfecto, carisma, sonrisa y ese look de héroe de novela turca que hacía suspirar a medio planeta. Pero después, bueno, digamos que según algunos se le subió un poquito la fama a la cabeza. Dije según algunos. Este pendejo, este pendejo. Y entre declaraciones extrañas y actitudes que muchos consideraron un poquito arrogante. Y señores, ¿cómo olvidar ese momento legendario cuando en una entrevista una periodista le preguntó algo y él respondió con su frase bastante polémica? La periodista le preguntó, ¿podrías demostrar que eres de este mundo? A lo que él le dijo, vamos a la habitación de atrás y te lo demuestro. Oh my goodness. Ese fue el instante en que Can Yaman pasó de ser estrella a polémico. Pero después de todo eso, hizo sus maletas y se fue a Italia. Allí lo adoran con el turco Sandokan, la rompió en la televisión italiana y hasta lo convirtieron en una especie de sex symbol internacional. Y ahora, atención, porque mientras prepara su nuevo proyecto en español, sí señores, Can Yaman va a trabajar en español. Su vida amorosa dio un giro total. Según la periodista Mujedistan Lee, asegura que Can Yaman le propuso matrimonio a su novia, la modelo Sara Bluma, sí, como lo escuchan, y lo mejor de todo es que ella dijo que sí. Sara, de 30 años, que tiene un hijo de una relación anterior y había pasado por momentos difíciles con su ex, incluso enfrentando un proceso legal. Y según se comenta, Can Yaman estuvo acompañándola y ayudándola a superar todo eso. ¿Quién diría que el chico rebelde de la TV turca se transformó en todo un caballero? Ahora muchos fans están diciendo que todo fue demasiado rápido, 4 meses de relación y ya hay anillo en mano. Pero bueno, tratándose de Can Yaman, nada sorprende demasiado, ¿eh? Pero ahora cuéntenme ustedes, ¿cree que este amor es verdadero o un flechazo express de telenovela? ¿Será que por fin Can Yaman sentó cabeza? Los leo ahí en los comentarios porque esto se va a poner bueno. Vamos a cambiar de noticia. Y bueno, mi gente, el drama se puso bueno porque resulta que Ibrahim Chalicol no se quedó callado y respondió a lo grande después de que su gran amiga y ex compañera de reparto, Birgay Kalay, lo dejara de seguir en redes. Sí, lo dejó de seguir y ya sabemos que en el mundo de las celebridades turcas eso es casi tan grave como romper un contrato con Netflix. Pero espera, que la cosa viene cargada de plot twists digno de una serie de prime time. Resulta que hace unos días Virgia Kalay se vio envuelta en una polémica bastante seria. Le hemos estado dando seguimiento aquí en el canal. No voy a entrar en detalle con eso porque ya supongo que lo saben, pero unos días después hizo algo que encendió las alarmas. Comenzó a dejar de seguir a varios de sus amigos más cercanos. Entre ellos estaba Ibrahim Chalicol, su amigo del alma y ex compañeros de Kush Ushushud, su esposa Natalie Yarkan y también actrices como Asli Enver y Nur Fetahoglu. Obviamente internet explotó con teorías, memes y hasta sospechas de que había una guerra fría entre Birge e Ibrahim. Y mientras ella seguía en modo no comment, los periodistas no dejaron de perseguir a Ibrahim Chalicol para obtener su versión, hasta que por fin habló. Hace unos días, durante un evento, los reporteros le volvieron a preguntar por Birge y esta vez no pudo escapar, pero lo que dijo sorprendió a todos porque su respuesta fue elegante, sincera y con un toque de indirecta fina, muy turco, por cierto. Pero escuchen esto, los que me conocen saben que
pase lo que pase, los momentos compartidos no se olvidan. En los días difíciles, aunque las relaciones cambien, hay que estar presente. Yo mismo he llamado a su madre, a su abogada y claro, a ella también. Pero bueno, no es nada grave. Estas cosas de dejar de seguir en redes no son de nuestra generación. Que todos estén bien porque cada piedra pesa más en su lugar. Traducción libre, señores. Yo tengo clase, no necesito andar haciendo drama en Instagram. Yo podría decir que eso fue la traducción de su comentario. La verdad, muchos fans aplaudieron su madurez diciendo que Ibrahim demostró ser un amigo leal y un tipo centrado, mientras otros opinan que su tono sonó un poquito dolido. Pero bueno, la amistad entre Vijay e Ibrahim era de las más queridas del mundo turco y nadie se esperaba que terminara así. ¿Será que algún día se reconcilian o esta historia ya tiene punto final? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios que los estaré leyendo. Vamos a continuar con otras noticias. Y hay gente, agárrense porque Turquía se encendió. El debate del año, todo comenzó con una simple pregunta que terminó dividiendo al mundo del espectáculo. ¿Actuar es una profesión sagrada? Esa fue la preguntita. Así como lo oyen, todo empezó cuando Dilan Şişek Deniz, conocida por sus papeles en Şükür y Yarın Kalan Aşklar, dijo públicamente que actuar no es una profesión sagrada y claro, el comentario cayó como bomba en el ambiente artístico, porque enseguida varios actores turcos salieron a dar su opinión. Por ejemplo, Burak Sergen, con todo el dramatismo que lo caracteriza, respondió: los doctores no podrían hacer mi trabajo, pero yo sí puedo interpretarlos a ellos. Traducción libre: respétenme que soy artista. ¿What? Y por si faltaba más, la legendaria Nevran Ceresil también intervino bajando un poquito la intensidad y diciendo algo mucho más sensato. La palabra sagrada es muy fuerte. Los doctores, pilotos, cirujanos, ellos sí tienen profesiones sagradas. Nosotros como actores no ponemos vidas en riesgo. A lo mucho, si actuamos mal, nos dicen, ay, qué mal lo hizo, pero un médico puede salvar o perder una vida. ¡Wow! Aplauso, y todos se quedaron pensando. Pero la historia no termina ahí, señores, porque hace unos días se celebró la premiere de la película Uykuyu, bueno, El Dormilón en español, protagonizada por nada más y nada menos que Chagatai Ulusoy y el Shin Sang-gu. Y por supuesto, los periodistas aprovecharon la alfombra roja para lanzar la misma pregunta bomba. Primero habló el Shin Sang-gu, que siempre responde con clase y cabeza fría, y ella dijo: esa es una discusión que viene desde la antigüedad, todo depende de la intención con la que se ejerce. O sea, ni sí ni no, pero con elegancia. Y luego llega el turno de Chagatai Ulusoy, que fue directo al grano sin tanto rodeo. Eso me encanta. Somos artesanos, no creo que lo que hacemos sea algo tan sagrado. Boom, honesto, claro y cero divas. Muchos en redes lo aplaudieron por su humildad y claro, las opiniones se dividieron. Unos dicen que el arte también salva vidas porque emociona, inspira, conecta, y otros opinan que la palabra sagrada solo debería aplicarse a profesiones que literalmente salvan vidas. Pero yo quiero saber sus opiniones. ¿Ustedes creen que actuar es una profesión sagrada? ¿O es simplemente un talento, una forma de arte, pero no algo divino? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios que los estaré leyendo, que esto está más interesante que una telenovela de verano. Pero bueno, vamos a continuar con otras noticias. Y bueno, gente, el drama se desató en el mundo de la farándula turca y esta vez tiene nombre y apellido y es Ozan Güven y Deniz Bulutuz. Por si no lo recuerdan, hace ya 5 años de este caso fue uno de los más mediáticos de Turquía. El reconocido actor Ozan Güven, famoso por series como Fi, fue acusado de agredir físicamente a su entonces novia Deniz Bulutuz, y después de años de proceso judicial finalmente se dio a conocer la sentencia. Ozan Güven deberá cumplir 45 días de prisión. Hasta ahí todo parecía llegar a su fin, pero no, porque Ozan decidió romper el silencio y hacer declaraciones
públicas. Y lo que dijo dejó a todos con la boca abierta, aunque no precisamente de admiración. Durante una rueda de prensa, el actor se declaró inocente y lanzó una defensa que muchos calificaron como vergonzosa y fuera de lugar. Estas fueron algunas de sus palabras. Yo solo terminé una relación, no la golpeé ni la maltraté, le dije varias veces que quería separarme, no le di ni una bofetada. Lo del abajur fue un malentendido, solo traté de quitárselo para que no se hiciera una tontería y ahora resulta que eso cuenta como un arma. Pero eso no fue todo, también añadió que después del incidente cuidó las heridas de Denise con gasas y desinfectantes y cerró con una frase que encendió las redes sociales. Pido disculpa a todas las mujeres que hayan dudado de mí, pero a ti, Denise, no te voy a pedir perdón porque yo no te hice nada. Y ahí ardió todo, las redes se llenaron de críticas, acusándolo de minimizar la violencia y de manipular el relato. Mientras tanto, todos esperaban a ver si Denise Bluetooth respondía y sí respondió, pero con mucha más clase y calma que su ex. A través de sus redes sociales, Denise escribió un mensaje breve pero poderoso. Con una sincronía perfecta, estuve fuera 24 horas en una terapia de sonido. Mi teléfono estuvo apagado y recibí muchísimos mensajes. Gracias de corazón a todos los que se preocuparon. Sinceramente, estoy bien y soy fuerte, estoy en paz, sé que no estoy sola, no estamos solas. Una respuesta tranquila, elegante y con un mensaje claro, ella sigue adelante. Muchísimos fans y colegas aplaudieron por su fortaleza y por no entrar al juego mediático, mientras que la reacción de Ozan sigue generando indignación en redes. Y aunque su condena sea corta, solo 45 días, el juicio parece que durará mucho más. Pero cuéntenme ustedes, ¿creen que Ozan Guven debió recibir una pena más dura o piensas que ya es momento de dejar el caso atrás? Déjenme sus opiniones, los estaré leyendo por ahí. Pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, gente, esta serie Usag Shahir, Ciudad Lejana, parece una montaña rusa. Los resultados de audiencia del lunes 27 de octubre ya salieron y aunque Usag Shahir se mantuvo en la cima, sus números bajaron más de lo previsto. Y eso que el capítulo tenía de todo, drama, lágrimas y milagro, porque después de esa semana de tensión, Alia finalmente se convirtió en donante y logró que Boran volviera a la vida. Pero parece que los fans no estaban felices con esa resurrección. Muchos en redes comentaron que el regreso de Boran le quitó emoción a la historia y que ya no hay sentido de riesgo. Y claro, eso reflejó directamente en los números. La serie bajó 2 puntos completos en el rating respecto a la semana pasada. Mientras tanto, sus competidores no perdieron el tiempo. La serie Genetin Shoku Clary subió varios puntos y está pisando los talones. O sea, el lunes estuvo candente en la televisión turca, señores. Aún así hay que reconocer que Usag Shahir sigue siendo líder en todas las categorías total. En AB, en ABC1, solo que su liderazgo empieza a temblar un poquito. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿fue un error revivir a Boran? Porque si algo hemos aprendido de las series turcas es que los fans aman el drama, pero no siempre perdonan cuando el guión resucita a un personaje que ya murió, que había tenido su final. Así que sí, parece que el regreso de Boran levantó del suelo al personaje, pero hundió un poquito el rating. Qué complicado, Dios mío, qué complicado. Pero cuéntenme ustedes, ¿le gustó que Boran volviera a la vida o creen que fue un error del guión? ¿Y qué serie están viendo los lunes? ¿Usag Shahir o Genetin Shoku Clary? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios y ya, ahora sí voy a despedir el video, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, nos estaremos viendo en otro próximo, síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y los quiero mucho, bye bye.